Gracias al señor Ministro de Justicia por invitarme y permitirme estar de nuevo en tierras bolivianas tan queridas, a las demás autoridades para compartir algunas reflexiones sobre algo tan viejo pero tan actual como es la justicia y la administración de la misma. Decir que la justicia y la administración de la misma es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es algo que todos y todas de los que estamos aquí sabemos. Ese principio se materializa en valores tan cruciales como los de la seguridad jurídica, el respeto y la confianza en las propias instituciones, en la propia igualdad ante la ley. En ese tablero institucional de poderes, de equilibrio de poderes que el sistema democrático comporta, el Poder Judicial juega un papel principal porque el hecho de que las normas legales puedan quebrantarse y sin perjuicio de invertir los más vigorosos esfuerzos en educación y prevención, al final serán los jueces, serán las juezas los que diriman lo que es justo y depuren las responsabilidades de aquellos que con su acción u omisión se alejaron del camino indicado por la norma. La idea tradicional de justicia se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde. Eso implica toda una gama de conceptos de justicia que se han ido formando a lo largo del tiempo. Justicia retributiva, justicia restaurativa, justicia transicional, anamnética o desde las víctimas, justicia ágil, rápida, respetuosa con los estándares internacionales, con garantías de debido proceso para los justiciables, protectora de las víctimas, testigos, peritos, en definitiva, una justicia justa. Para ello, la justicia, o mejor dicho, la administración de justicia, se reviste de múltiples y diferenciadas estructuras orgánicas, funcionales, capacitadas y nutridas de fondos que se deben invertir eficientemente para hacerla real, pero sin que ello la pueda convertir, aunque a veces así sucede, en un mecanismo burocrático y discriminador, inaccesible para el ciudadano normal que ve cómo ese servicio básico no está al alcance de todos. La justicia no solo debe ser justa, independiente, imparcial, accesible, sino fundamentalmente comprensible para el ciudadano, asimilable y convincente. Para conseguirlo se han explorado un sinfín de recetas, en algunas ocasiones herederas de los grandes sistemas de justicia a nivel global, el continental europeo, el anglosajón, y en otras ocasiones experimentando fórmulas híbridas. Desde luego, a lo largo de la historia, la ley que debería haber diseñado esos mecanismos de una justicia justa ha hecho exactamente lo contrario. Ha discriminado entre poderosos y débiles,
entre clases sociales, entre nobles y plebeyos, entre pueblos originarios y las élites nacionales que les dominan o les desconocen. Ha discriminado por el origen, por la religión, por el género. Eso ha hecho que a lo largo de siglos el pueblo no haya considerado a la justicia como algo fiable, como algo confiable, sino más bien ajeno, amenazador, intimidante e incluso perverso, y desde luego ajeno al concepto de servicio público. Ni los jueces se despegaban de un sistema vicario a otros poderes del Estado. Entonces, ¿cómo era posible que el ciudadano pudiera confiar en ellos? Los pueblos latinoamericanos pueden dar buena cuenta de ello cuando han sufrido durante siglos una justicia colonial impuesta, extraña a sus propias costumbres, administrada selectivamente, hasta el punto de que su credibilidad ha estado y aún sigue estando en muchos sitios por debajo de cero. Hay muchas reglas que mejorar en la justicia para que ésta funcione bien, para hacerla más transparente, más creíble, más igualitaria, más justa. Pero si esta justicia no se administra con convicción por parte de sus representantes y de que es un servicio público que deben exigir los ciudadanos, no será nada. La administración de justicia no debe ser el lugar donde anide la corrupción, sea esta económica o de otra índole. A veces la corrupción en valores e institucional es mucho más perversa que la propia corrupción económica. Son la confianza y la seguridad jurídica de la ciudadanía lo que va a darle énfasis y categoría a una administración de justicia. Los jueces, que constituyen el último reducto en la defensa de los derechos cuando estos son violentados, son también el primer bastión para protegerlos, actuando o debiendo actuar proactivamente. Una justicia hierática, con la venda tapándole los ojos, y pasiva, es una justicia arbitraria que no conoce la sociedad a la que tiene que aplicar sus reglas. Los sistemas coloniales introdujeron en el mundo diversos sistemas propios que ha costado siglos acomodarlos a las propias características de los pueblos sometidos. La emancipación judicial de estos todavía en muchos sitios es una conquista por obtener. Precisamente, la imposición de modelos foráneos ha contribuido a que los sistemas no funcionen como debieran. El abandono de sistemas tradicionales de justicia ha podido entorpecer también esa evolución plural. En todo caso, en un mundo cada vez más global, la justicia tampoco puede aislarse del resto del sistema y experiencia internacionales, de las buenas prácticas obtenidas por la experiencia en otros muchos países y organismos internacionales a cuya realización hemos contribuido todos. Una comprensión de la justicia que responda a principios igualitarios y universales se impone como más equitativa, sin olvidar, por supuesto,
las características propias y exclusivas de cada país. Las sociedades cambian y por ello los sistemas de justicia se tienen que acomodar al ritmo de esos cambios, aunque dotando de principios estabilizadores que en ningún caso puedan implicar un retroceso en la protección y en las conquistas de derechos y de seguridad jurídica obtenida por todos. En Latinoamérica, la pluralidad de los pueblos no siempre se ha correspondido con una atención equilibrada y diferenciada desde la justicia. Más bien lo contrario. Por ello, se deben propiciar soluciones diferenciadas que atiendan a esa realidad diversa. Sistemas de justicia indígena como acontece en Bolivia o en Colombia o como se está planteando en Guatemala. Sistemas de justicia medioambiental, climática, que proteja la naturaleza, la Pachamama como sujeto de derechos, como acontece en Ecuador o Bolivia. Modelos de justicia transicional, con el establecimiento de exitosas comisiones de la verdad, como en Guatemala o Perú, aunque muchas veces sus resultados se han visto frustrados. El proceso de paz que está atravesando Colombia ante la mirada atenta de la comunidad internacional. Los esfuerzos de países como Argentina, Chile y otros contra aquellos que reprimieron la libertad y masacraron la democracia con miles de detenidos y desaparecidos y muertos. Sin embargo, la realidad latinoamericana hoy no es ajena a los males que aquejan a la justicia en otras partes del mundo. La lacra de la corrupción, la falta de transparencia, la escasa independencia o la cuestionable falta de imparcialidad de jueces, magistrados o fiscales, entre otros, dan buena prueba de ello. Este problema no es, como decía antes, ni mucho menos exclusivo de Latinoamérica, sino que es sistémico en otros muchos países del mundo. Ante este panorama se percibe un fenómeno cada vez más patente a nivel global, que probablemente vaya de la mano de una mayor interacción por las comunicaciones y nuevas tecnologías que nos hacen conocer más y mejor lo que sucede en otras partes del mundo. Y esto es que la ciudadanía se ha vuelto mucho más exigente, más participativa, más reivindicativa, más exigente e incluso intransigente con los abusos del poder establecido. Ello comporta un cambio de paradigmas, especialmente en la justicia. Este es el primer servicio del Estado cuya acción se hace sentir de una forma inmediata en los ciudadanos. Si un sistema de justicia funciona bien en un país, sin lugar a dudas, ese país también lo va a hacer. Los cambios, por tanto, cuando esto no acontece, son ineludibles. Las fórmulas de gobiernos abiertos, participativos en lo político, justicia transparente, con un control eficiente de gestión externo, independiente, justicia independiente, imparcial, sistema de defensas y controles y calidad efectivos, se imponen
y se exigen cada vez con mayor contundencia por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles son las metas? Los tiempos, como decía antes, de la colonia ya pasaron. La herencia negativa de los países latinoamericanos, impuesta por las políticas neocoloniales que algunos quieren resucitar, son y están obsoletas. No podemos hablar de modelos de justicia o política impuestos desde fuera por intereses y sometimientos económicos. Por el contrario, la experiencia ha demostrado que deben desarrollarse desde adentro, pero con la conciencia igualitaria de que vivimos en un mundo global y aprovechando las buenas prácticas que se han revelado eficaces para garantizar esa igualdad. El bagaje de experiencias y estándares internacionales acumulados impone la defensa de unos valores tan básicos como los de una justicia rápida, eficaz y eficiente en el uso de sus recursos sin que quede espacio para la corrupción y conforme a los estándares más estrictos de transparencia. Una justicia administrada por jueces y magistrados cuya imparcialidad e independencia sea indiscutible. Un ministerio público o fiscalía independiente del Poder Ejecutivo o con autonomía para defender la legalidad, sin sometimientos a las directrices políticas. Una justicia cuyo acceso sea gratuito y donde todos sus actores, jueces, fiscales, secretarios o letrados de la Administración de Justicia, abogados, se caractericen por una sólida profesionalidad en un sistema que prime el valor de la meritocracia y no el favor de la influencia. Un sistema en perpetua y permanente revisión y adaptación a los nuevos tiempos, que se decante por una capacitación continuada y que abrace la inclusión de nuevas tecnologías. Una justicia profesionalizada, científicamente preparada y, lo que es más importante, humanamente preparada para prestar el servicio público de la justicia. Una justicia participativa en la que el pueblo tenga su voz y sus propias decisiones. Un sistema de gobierno de los jueces en cuya designación participen el pueblo a través de sus consejos ciudadanos u otros mecanismos de participación. Una justicia comprensible para el pueblo. Una justicia, por supuesto, independiente, imparcial y dispuesta a confrontar a los demás poderes del Estado en una acción integral, pero separada y diversa. Todos los poderes forman parte del Estado. La justicia, por supuesto, también, y en este sentido es porque sirve al pueblo. Una justicia en la que los colaboradores de la misma desempeñen el rol que les corresponde para la protección de la ciudadanía, defensorías públicas o de oficio, calidad técnica de los abogados, universidades comprometidas, formación profesional y humana de los operadores del derecho. Una justicia gratuita, una justicia protectora de los más vulnerables con perspectiva de género, una justicia integrada en el esquema del sistema interamericano e internacional de protección de los derechos humanos, una justicia que procure la reincorporación de quienes quebrantan la ley a la convivencia ciudadana una vez hayan cumplido su sanción, una justicia
restaurativa cada vez más fuerte. Estos han de ser algunos de los pilares que sustenten la administración de justicia del siglo XXI. ¿Dónde estamos? Hoy es necesaria una especie, desde mi punto de vista, una especie de catarsis colectiva en la que con valentía admitamos cuáles son las mayores carencias, falencias y espacios para abordar en lo relativo a la administración de justicia. En esta fase es importante resaltar también los aciertos. Para acometer dicha labor es precisa una labor, un análisis exhaustivo e independiente, tomando en cuenta todos los datos y aportes de los operadores jurídicos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios de la Administración de Justicia y de centros penitenciarios y, por supuesto, de la ciudadanía. Ellos nos van a indicar cuál es el índice de confianza, el índice de fiabilidad y credibilidad de la Administración de Justicia en cada uno de los sectores afectados. Solo con la elaboración de ese estado del arte podremos abordar con credibilidad la reforma que necesita la justicia en diferentes países y en concreto en Bolivia. Los modelos son varios. El modelo judicial europeo decimonónico con el que se encontraron las naciones americanas después de su liberación era conocido por su clasismo, inaccesibilidad, actitud racista ante el indígena, inmovilista, inquisitivo, opaco y corrupto. No era, por supuesto, muy diferente al que existía en las antiguas metrópolis. Desde entonces se han ido imponiendo una serie de tendencias de reformas que de alguna forma han consolidado ese sistema, dando entrada a otro neocolonial que ha complementado aquel, pero no precisamente para mejorarlo, sino para complicarlo aún más en función de los intereses corporativos que convenía proteger. Tan solo ahora se comienzan a subsanar algunas falencias. La sustitución del sistema escrito por el oral, la imposición del sistema acusatorio frente al inquisitivo, la sustitución en muchos países de la figura del juez de instrucción por el fiscal instructor, la necesidad de modelos de autonomía e independencia en los fiscales, la aparición de jueces de control o de garantías, la paulatina inclusión de la necesaria justicia gratuita, la implementación del sistema de defensorías públicas, la aparición de modelos de selección más técnicos pero más participativos. Como decía antes, la justicia debe ser comprensible y accesible para el ciudadano, y para ello se debe agilizar y hacerla más asequible. Me vais a permitir contar una anécdota, una vieja anécdota. Allá por el año 1985, pues ya soy bastante grande en esto de la justicia, yo prestaba mis servicios en una provincia del sur de España, Almería, la tierra linda, y respondía en mis resoluciones a lo estudiado y al sistema que en España existía. Hacía sesudas sentencias con todo lujo de argumentación, incluso frases completas en latín, porque era lo que se llevaba. El gerundio era lo que se utilizaba en las sentencias. Bueno, pues
en esa situación, yo resolví un caso civil. Afectaba a una propiedad y la demandante era una señora que frisaba los 80 años. Ganó el caso. A los días, su abogado vino y me dijo: mi cliente quiere hablar con usted. Yo le dije: bueno, si ustedes ganaron el caso, sí, pero quiere hablar con usted. Bien. Y dijo: venga usted. Dice: no, yo no puedo venir. Aquella mujer vino, se sentó en un banco y hacía nada más que llorar. Un funcionario de mi juzgado me dijo: hay una señora muy mayor que llora y quiere hablar con usted. Bueno, que pase. Entonces yo le empecé a explicar que había ganado el juicio. Le dije: pero bueno, ¿cómo está usted tan triste? Usted ganó el juicio. Y yo seguía hablando y en un momento ella cortó su llanto y me dijo: ¿he ganado? Digo: sí, claro. Dice: pues no me había enterado de ello. No comprendía lo que estaba escrito. Entonces era algo tan sencillo como que en la sentencia se pone fallo. En España, fallo. Entonces la buena mujer leía fallo y eso indicaba para ella que se había equivocado. Por tanto, pero eso me hizo reflexionar y cambié el modelo de redacción de las sentencias. Aquello me valió una sanción disciplinaria porque me desvié de la forma de redacción. Hoy día, ya desde hace muchos años, efectivamente se cambió la forma de redacción de las sentencias. Bien, y desde entonces siempre ha habido algo que me ha obsesionado, y es que los justiciables, las personas que vienen a la administración de justicia, no vienen como cuando van a una reunión familiar, vienen con miedo, vienen con un miedo reverencial. La propia escenificación de la justicia intimida, la propia distancia del juez, del fiscal, asusta. Entonces es imposible que quienes reciben el servicio público de la justicia estén en condiciones de tranquilidad para comprender la trascendencia del acto. Por eso siempre he procurado, desde aquel lejano día, superar ese formulismo y hacer comprensible el lenguaje de la justicia para que realmente lo comprendan y generan confianza en quienes se acercan a ella. El modelo del proceso oral permite agilizar procedimientos. Se habilita el examen de pruebas por las partes en forma acusatoria, inmediata, ágil. Por tanto, una audiencia pública en donde el pueblo puede asistir y en algunos países participar a través de la institución del jurado es fundamental. Se debe, por tanto, agilizar también la justicia y hacerla asequible. Una justicia lenta no es justicia. El sistema acusatorio ha sido una de las grandes conquistas en las reformas judiciales acontecidas en Latinoamérica durante los últimos lustros. En algunas ocasiones, el legislador responsable de dichos virajes se decantó por modelos acusatorios absolutos, donde la investigación pasa a ser tarea del Ministerio Público o Fiscalía. Por el contrario, otros abrazaron fórmulas intermedias en las que la figura del juez, instructor o investigador sigue actuando, y otros en los que el modelo es mixto. Claro, alguien dirá que como yo toda mi vida he sido juez de instrucción, defiendo la figura en la justicia criminal de la investigación por parte de los jueces. Nada más lejos de la realidad. Creo que el modelo de juez de instrucción
basado en el principio inquisitivo, es un modelo que debe ser superado. Debe ser el Ministerio Fiscal el que ejerza esa labor. Ahora bien, con unas garantías de autonomía, con unas garantías de independencia, con unas garantías que para nada vinculen al fiscal, al poder de turno. Es necesario también la fiscalización del juzgador. Cada acto que los jueces realizamos debe ser no solo transparente, sino percibido como tal por parte de la ciudadanía. He hablado de justicia gratuita. El acceso a la justicia, si no es factible, si hay criterios de discriminación económica, no responde a lo que es el verdadero sentido de la administración de justicia como un derecho de los ciudadanos. Esto supone que el Estado debe de patrocinar modelos en los que ese derecho se garantiza. La justicia no puede ser justa si no es accesible, porque entonces quedará reservada para las élites, para quienes pueden pagar un buen sistema de defensa y no para aquellos que son la mayoría que carece de esos medios. Por tanto, el modelo de defensores públicos que en muchos países está instalado es fundamental, pero ahí asimismo es esencial que no sea una justicia la que desarrolla el defensor público de segunda categoría. Tenemos que conseguir inocularnos del concepto de servicio público de la justicia, no del servicio de la justicia pagado o traducido en el percibo de unos honorarios. Hay que tener en cuenta también el derecho internacional de los derechos humanos. Naciones Unidas, la OEA, el sistema interamericano, los avances que a lo largo de décadas y décadas se han ido produciendo después de desastres o después de experiencias negativas son necesariamente aprovechables. Y además, cualquier reforma se tiene que enmarcar dentro de los límites de esos estándares. Por supuesto, con las particularidades que cada sistema nacional tiene. He hablado también de la necesidad de la confianza en la justicia. Ninguna reforma de la justicia será creíble si los mecanismos y principios que la inspiran no generan esa confianza en el pueblo. En efecto, la promoción de la independencia y la imparcialidad de jueces y magistrados, así como la lucha contra la corrupción, es fundamental para cimentar una sólida confianza hacia el Poder Judicial por parte de la ciudadanía. Los y las ciudadanos y ciudadanas no deben tener dudas para pensar que una resolución judicial que les afecta y que ha sido emitida por los jueces en el caso que les incumbe, responda a unas causas diferentes que las estrictamente legales y acordes con el derecho. No debe existir razón alguna para pensar que la venalidad, el pago de sobornos, el tráfico de influencias, los favoritismos para alguna de las partes o la subordinación política o de otra naturaleza con otros poderes o instituciones del Estado están en la base de aquella decisión. Si no se consigue superar esa desconfianza, cualquier sistema de justicia o reforma del mismo habrá fracasado.
Para conseguirlo es preciso introducir estructuras orgánicas y funcionales con órganos fiscalizadores y de control externo de la gestión, transparencia que reduzcan al mínimo los riesgos de desvío. Es importante, además, asegurar una remuneración digna para jueces, fiscales y demás funcionarios de la Administración de Justicia para minimizar la tentación de desvíos por esas razones de falta de atención de sueldos u honorarios. La ética en la gestión y en el desempeño de la función judicial resulta fundamental. Los principios de servicio público y servicio a la comunidad desde la justicia deben de estar esculpidos en la mente de cualquier operador del derecho. Si no es así, ningún sistema de justicia va a prosperar. Todas estas políticas deben implementarse desde el comienzo, es decir, desde el propio reclutamiento de jueces y magistrados o fiscales. Así, en este país, en Bolivia, se está barajando la reforma de los procesos de selección del personal de la Administración de Justicia. Seguro que hoy se hablará, como viene hablándose de este tema ya desde hace un tiempo. En la lucha contra la corrupción, otro elemento llamativo es la posibilidad de establecer en Bolivia nuevas figuras que acompañen esa lucha contra la corrupción. Es una dinámica que se extiende a lo largo y ancho de otros países. Hoy estamos ya hablando de cómo proteger a los denunciantes de la corrupción, los conocidos como whistleblowers, es decir, alertadores que dan conocimiento de mecanismos masivos de corrupción y, sin embargo, quedan absolutamente desprotegidos o incluso perseguidos por esas decisiones ciudadanas en favor de un servicio mucho más puro y abierto y transparente de la justicia. Decía antes que la justicia tiene que ser ágil. Si no llega a tiempo, es injusticia. Si la reparación se hace ya imposible, decae el interés o la confianza. Nada es peor que una excelente ley que no se aplica. Una ley que recoja todos los principios habidos y para haber y que en el papel protege todos los derechos, se convierte en una norma negativa e indigna para los ciudadanos cuando no se aplica, porque eso significa que fue aprobada para justificar políticas que no se tenían intención de aplicar. Son también especialmente interesantes las propuestas que se están trabajando en Bolivia, donde se plantean reformas destinadas a acabar con las dilaciones indebidas, introducción de sanciones a jueces que suspendan audiencias, pudiendo ser destituidos o incluso procesados en caso de que revista mala fe o se constate la gravedad, sanciones de reemplazo e incluso destitución a los fiscales que no asistan a las audiencias. Pero yo me pregunto, y no es aquí respecto de Bolivia, sino con carácter general, ¿cómo es posible que un juez, que un fiscal, que un operador del derecho no asista de forma inmediata, próxima al ciudadano para decidir aquello que constituye probablemente el elemento fundamental del futuro de esas personas? Inmediación es un elemento fundamental del debido proceso.
No puede administrarse justicia a distancia, no puede administrarse justicia con el mando del televisor. Hay que estar permanentemente en contacto con el objeto del proceso. Para que una justicia sea creíble, debe existir esa inmediación. Una justicia a distancia, de nuevo, insisto, no es justicia. Las garantías y su cumplimiento son fundamentales. Muchas veces, jueces, fiscales, funcionarios de policía, investigadores, se quejan del exceso de garantías, de que las garantías dificultan, de que la protección contra la tortura, contra los malos tratos, entorpecen la investigación. Incluso el cumplimiento de estándares internacionales dicen que llevan a la frustración de políticas de Estado. Falso, absolutamente falso. Yo recuerdo en 2006, cuando yo ejercía como juez en la Audiencia Nacional, establecí el obligado cumplimiento de un protocolo que no era sino la aplicación de la normativa internacional para la prevención de la tortura y los malos tratos en las investigaciones sobre terrorismo. España siempre ha sido cuestionada por su poco interés, se decía, en la investigación de estos hechos en aras a una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo. Puede haber algo de verdad, no toda la verdad. Pero en ese año yo introduje en mis investigaciones este mecanismo. Algunos colegas lo siguieron, otros no. Después fue reconocido por Naciones Unidas como un mecanismo adecuado. Sin embargo, durante aproximadamente 2 años, diferentes medios de comunicación o incluso instituciones de investigación criminal se dirigieron contra mí formulando denuncias, querellas, porque decían ese protocolo entorpecía la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la realidad es tozuda. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La eficacia se mantuvo y las denuncias por malos tratos cayeron un 90% en la escala anterior. Es decir, es mucho más efectivo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Cumplir con la ley que incumplirla. Utilizar mecanismos de transparencia que lo contrario. Porque, entre otras cosas, si te agarran, después lo pasas mal. De modo que hay bastantes ejemplos hoy día que nos indican que ese cambio de paradigma se está produciendo. No quiero dejar de hablar de otro elemento trascendental en la actualización, desarrollo y mejora de la administración de justicia. La capacitación de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, policías, funcionarios de prisiones, abogados. La preparación científica es el mejor antídoto para garantizar la independencia judicial, para evitar las presiones y para enfrentarse a las mismas, para evitar los intentos de manipulación de la justicia por parte de quienes pretenden subvertir el sistema en beneficio propio. Una formación humanista, fuerte en valores democráticos. Cualquier juez, cualquier fiscal, cualquier operador de la justicia tiene que estar preñado de esos valores democráticos. No puede ser de otra forma, porque lo contrario sería contribuir al fracaso del sistema. Y esto resulta hoy más que nunca esencial en la justicia del siglo XXI, cuando nos enfrentamos a esa globalización, a esa universalización
que nos puede traer y que nos trae beneficios, pero más bien quebraderos de cabeza. Y ahí necesitamos esos mecanismos, esos conocimientos por parte de los jueces. Ya se ha acabado la figura del juez local, que solo conoce las normas locales y nacionales. Hoy día, queridas amigos y amigos, es absolutamente indispensable tener ese conocimiento global, porque tendremos que aplicarlo necesariamente en nuestras resoluciones. Como conclusión, me atrevería a decir que aquí en Bolivia, y ello nos hace estar hoy y ayer aquí, es el momento de dar vida a esa gran y definitiva revolución de la justicia del siglo XXI. Los antecedentes históricos ya son conocidos, las dificultades y las dudas también, pero es el momento de que, con características propias, pero teniendo en cuenta la interconexión que hoy vivimos en esta aldea global y los espacios más amplios de encuentro y desarrollo, hagan de la justicia una realidad más próxima al ciudadano. No vivimos solo en el espacio boliviano, vivimos en el espacio latinoamericano, bilateral, multilateral, y en todos y cada uno de esos ámbitos nos vamos a encontrar con decisiones que jueces y fiscales y abogados van a tener que aplicar en defensa de principios básicos y sobre todo de defensa de los ciudadanos, que se van a enfrentar no solo a cuestiones bilaterales o intuitu personae, entre personas, sino frente a grandes corporaciones que van a tener grandes medios de defensa y ataque. Frente a ello, un poder judicial independiente pero científicamente preparado es fundamental. En la República de Bolivia, la función judicial es única en todo el territorio del Estado plurinacional y se ejerce a través de órganos judiciales desde la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria, campesina, jurisdicciones especiales. Dentro de esta administración de justicia también se encuentra la justicia constitucional. Los mecanismos de interacción entre unos y otros nunca pueden ser un entorpecimiento al funcionamiento ágil de ese sistema, porque si no se convierten en desconfianza para los ciudadanos y fracaso del sistema. Siguiendo esta estela de las reformas que ya se han desarrollado, el presidente Evo Morales en 2015 convocó, como sabéis mejor que yo, a una reforma integral de la justicia y del Poder Judicial. La intención, instaurar cambios drásticos en la justicia boliviana, con la creación de un comité que elaborara una propuesta llevada a referendo, de modo que el pueblo decidiera sobre su propio sistema de justicia. Esto exige información abierta, comprensión, para que la cooperación sea algo real. En este sentido, supuso un punto de partida fundamental para el proceso la reforma, las 10 propuestas para una verdadera revolución de la justicia boliviana, emitidas por la Fiscalía General del Estado en abril de 2015. En este documento se incluyen buen número de propuestas tangibles que, de alguna forma, he ido mencionando o tocando a lo largo de mi presentación. Se han presentado, además, recientemente proyectos como la Ley Básica de Conciliación Municipal
cuyo objetivo es descongestionar a la justicia ordinaria, derivando múltiples asuntos a la vía de conciliación. Es una forma de participación que ya se ha comprobado eficaz en otros países. La reforma del ejercicio de la ley del ejercicio de la abogacía, que busca ofrecer un esquema de mayor garantía para los usuarios de la abogacía, estableciendo un sistema de sanciones para aquellos que incumplan las obligaciones estipuladas. Un sistema de sanciones debe existir en cada uno de los ámbitos. Lo único que se exige es que esté preestablecido, es que esté fijado con las garantías debidas y pueda, por supuesto, aplicarse, pero también combatirse. O la profunda modificación del paradigma penal a través del nuevo Código de Sistema Penal, en el que se está trabajando para cambiar radicalmente el proceso judicial, reuniendo en una misma norma sistemáticamente Código Penal y Procesal Penal. No es menor esa aventura, pero quizás insertando en un mismo texto podamos tener una visión más próxima de lo material y lo objetivo y la interacción entre ambos ámbitos. Sin embargo, y termino, este proceso de revolución de la reforma de la justicia sigue abierto y con el mismo deberán abordarse y solucionarse los problemas esenciales que aquejan al sistema actual, tales como la opacidad en la elección de magistrados o consejeros de los órganos judiciales, la demora en la administración de justicia, procedimientos ineficaces o costosos que impiden el acceso igualitario a la justicia. La reforma de la justicia abierta en estos momentos se ha convertido en un asunto esencial para el fortalecimiento democrático del país. La seguridad ciudadana, la democracia y el desarrollo solo pueden ser concebidos sobre la base de una justicia democrática, sólida, autónoma, plural, participativa, solidaria, organizada, moderna, eficiente y capaz de responder a las necesidades de quienes habitan y construyen el país, el pueblo. Es trascendental que veamos este punto de inflexión histórico y jurídico como una verdadera oportunidad para introducir la avanzada reforma que necesita Bolivia y que servirá de ejemplo y buenas prácticas no solo para la región, sino para todo el mundo. Muchas gracias.